Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar SEGGRAPH número 23. Mes de febrero, segundo webinar del año y precisamente, hablando de WordPress. En enero tuvimos la WordCamp Zaragoza y en unos días vamos a tener la WordCamp Gran Canaria. Es un momento maravilloso para hablar de WordPress. Hoy nos acompañan dos supercracks. El primero de ellos, el que va a hacer la presentación, Roberto Tuñón. Luego tendremos la oportunidad de hablar con él y que nos explique un poco lo que hace, a qué se dedica y, sobre todo, escucharle hablar del tema principal de hoy, hablar de la UX, que no es lo mismo que la UI. Bueno, ya nos lo explicará él. Hoy el tema es la doble UX de WordPress. Entonces, pues nada, se nota cuando un tema es interesante cuando se ve el número de invitados y los que hay conectados al mismo tiempo. Vamos, hoy estamos fenomenal. Os voy a explicar en qué consiste este webinar. Son 20 minutos de presentación, una vez que yo termine de hablar. Por cierto, mi nombre es José Ramón, soy responsable de SEGGRAPH en España. Moncho, para los amigos, para todos vosotros. Tenemos 20 minutos de presentación. Tenemos 10 minutos en los que Fernando Puente, que también se presentará más tarde, y yo vamos a hacer unas preguntas a Roberto y después contestaremos a vuestras preguntas. Vuestras preguntas que, por cierto, se escriben en una opción aquí abajo, más o menos, que pone Ask a Question, ¿vale? Lo digo porque muchos empezáis a escribir en el frame central y es mejor que lo hagáis ahí. Las del frame central las del chat no las vamos a contestar. ¿Qué más? Bueno, esto se graba y a partir de mañana lo tendréis disponible de forma gratuita en nuestro canal de YouTube, SiteGround España. Poco más. Yo creo que lo ideal es empezar, que Roberto nos hable de lo que era escogido. Quiero además darle las gracias porque en la WordCamp Gran Canaria nos ha echado un cable excepcional con las acreditaciones, igual a Arantxa Respaldiza, igual a Flavia, igual también, lógicamente, a Alejandro Ramos, que estuvo desde el principio y que nos han echado un cable muy importante en la organización del evento. Bueno, poco más que añadir. Roberto, vamos a pasar a la presentación. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola a todos. A mí me has dejado acojonado con el número de abajo, no lo tenía que haber mirado. 312 personas. Hay alguien que ha dicho por ahí que vais a tener que poner gradas, me parece. No, y subiendo. Y subiendo. No te preocupes, Roberto. Nada, no pasa nada. Yo estoy en mi casa aquí tranquilamente, no hay problema. A ver, bueno, muy buenas a todos. Esto es la doble UX de WordPress y ahora vais a ver por qué se llama así, ¿vale? Vamos a empezar explicando unos cuantos conceptitos así básicos y luego vamos a llegar a por qué esto se titula de esta manera, ¿vale? Esta charla, bueno, tengo que decir en mi detrimento que es reciclada, ¿vale? La di en la WordCamp de Santander de este año pasado y a mí me moló mucho y tuve bastante buen feedback, entonces, bueno, me pareció guay volver a exponerla para todos los que se la perdieron. Y no sé, y para que yo me la repase también, ¿vale? Pues nada, paso al temario. Vamos a ver. Quería hablar de este tema porque, bueno, seguramente para muchos de los presentes estaréis de acuerdo en que, yo qué sé, el UX está de moda, ¿vale? De alguna manera. O sea, se habla de UX por todos lados. En ofertas de trabajo, en miles de artículos por todas partes, cada vez está como más en boga. Pues realmente el UX ni es tan nuevo ni debería estar tan en boga porque muchas veces, me refiero a esto, que muchas veces se habla de UX en la dirección que no toca, ¿vale? Que no es exactamente cómo se debería llamar a ciertas cosas, ¿vale? Muchas veces se confunde, como tú comentabas antes, el UX con el UI. El UI es el diseño de la interfaz de usuario, no el diseño de la experiencia. Entonces, bueno, se me ha ocurrido un poco eso. Primero, analizar los términos a los que nos estamos refiriendo para ver de qué estamos hablando netamente, ¿no? Y también porque a mí la teoría siempre me ha molado un montón, ¿qué coño? Y luego ya pasar a intentar aplicarlo un poco a cómo lo usamos o cómo lo plasmamos en nuestros proyectos de WordPress, ¿vale? Entonces, diseño de experiencia de usuario es lo que estamos analizando. Pues vamos a desgranarlo. Por un lado, ¿qué es diseño? Pues seguramente también es más cosas o un concepto más amplio, digamos, de lo que nos solemos referir. Yo soy diseñata de toda la vida, hace ya como 15 años que me dedico al diseño y he visto muchas veces referirse al diseño como
Bueno, como simplemente esa capa visual, esa especie de skin que se pone a veces a las cosas, o sea, poner las cosas monas, es decir, y no simplemente eso. O sea, si miramos las definiciones de diseño como tenemos aquí, el diseño es el proceso de búsqueda de una solución para una problemática dada, ¿no? Para una problemática concreta. La solución más idónea, se supone. Pues claro, es el proceso por el cual intentas buscar soluciones a algo. Cuando decimos problemática, decimos soluciones, muchas veces como que nos perdemos un poco en la amplitud del concepto. Una problemática puede ser, pues yo qué sé, necesito una homepage donde, por ejemplo, ¿no? Voy a poner ejemplos del mundo web, aunque el diseño evidentemente es tangencial a casi toda la vida humana a día de hoy. Eso, necesito una homepage, perdón, para, no sé, rediseñar mi homepage para que me contacten antes. Bueno, pues habrá que ver qué es lo que necesitas, cómo está lo que tienes ahora, cómo son tus usuarios, cómo actúan y ponérselo fácil, ¿no? Y ponerles súper claro. Entonces, a lo que voy es que la problemática puede ser de miles de tipos y la solución pueden ser muchas. Lo difícil es encontrar la más idónea, pero bueno, se trata también de ir probando e ir acercándose a la más idónea posible, ¿no? He puesto aquí una de las definiciones así teóricas que más me molan, que es de un agente. Estos dos autores son dos ingenieros industriales de la rama de la automoción, que ya en los 80, escribieron sobre, su escrito era sobre muchas más cosas, pero tocaban cosas de diseño. Y esta definición a mí me mola un montón, que es diseñar, es formular un plan para satisfacer una necesidad humana. O sea, suena, ¿no? Suena altruista, suena de puta madre, pero es que al final es eso. O sea, diseñar no es poner las cosas bonitas, no es elegir la tipo, el color y ponerlo todo mono. Ponerlo todo mono está dentro del proceso de que algo sea, cumpla su cometido, sea usable y sea entendible por el usuario. Pero antes tienes que haber pensado qué es lo que tengo que poner, lo que no tengo que poner, ¿no? En qué punto hay que parar de poner elementos para que el usuario los pueda percibir, un montón de cosas, ¿no? Entonces, toda esa planificación y todo ese conjunto de decisiones a tomar es lo que llamamos diseño, ¿vale? Y luego analicemos la otra parte del término. La experiencia de usuario. ¿Qué es la experiencia de usuario? Pues aquí sí que hay un montón de miga, ¿vale? Se empezó a hablar de experiencia de usuario a partir de la ergonomía. La ergonomía es una ciencia ya desde la era de los principios de la revolución industrial, que empezó a estudiar cómo el ser humano se relaciona o usa determinados objetos o elementos, ¿no? Y de la ergonomía, digamos, se sacó una rama más tecnológica, llamémoslo así, pero que no tiene por qué serlo en realidad. La experiencia de usuario no solamente se aplica a la tecnología, se podría aplicar a todo. O sea, un cuchillo, un boli tiene una experiencia de usuario. Está pensado para que lo puedas coger de una forma o puedas destaparlo de una forma o lo que sea, ¿no? Pues eso, la experiencia de usuario, intentando definirla, tendríamos que irnos a eso. Es la experiencia que obtiene un usuario cuando interactúa con un producto, servicio o sistema. Vale, meter el término en la definición no es demasiado, ¿no? A mí nunca me ha gustado. Entonces me he buscado unas cuantas más, unas cuantas definiciones. Aquí es un tema, un poco peculiar porque hay un montón de definiciones de distintos autores y, al final son todas similares, pero mola ver los puntos de diferencia. Esta primera que pongo aquí es de Nielsen y Norman Group. En realidad creo que es más bien de Nielsen. Jacob Nielsen y Donald Norman son dos de los putos amos en el tema de la usabilidad y la experiencia de usuario, ¿vale? Son dos autores, ya uno es danés y el otro es yankee, con sus tacos ya, ¿vale? Que a día de hoy tienen un estudio juntos, que es el Nielsen al Norman Group. Y una de sus definiciones de experiencia de usuario es esta, digamos, mucho más holística, mucho más cogiéndolo todo. Concepto integrador de todos los aspectos de la interacción entre el usuario final y la compañía, sus servicios y sus productos. O sea, lo atañen a todo. Y es verdad que lo atañe, que es atachable a todo. Es decir, si tú cuidas mucho la usabilidad o la experiencia de usuario en tu sitio web, pero luego llamarte por teléfono resulta que es sacarte de quicio, pues ya tu experiencia con esa empresa no va a ser muy buena, ¿vale? O sea que quiero explicar un poquito que es tangencial a todo lo que hagas, ¿vale? Otras dos definiciones que me hacían mucho de link por ahí, que quería sacarlas, son estas dos. Una es de Dillon, que es otro autor en temas de usabilidad y demás,
que, bueno, muy reconocido, que es un poco la que más me mola, que pone un poco más el énfasis en lo emotivo. Sería, según él, la experiencia de usuario sería la suma de la acción que realiza el usuario, el resultado que obtiene de hacerla y la emoción que siente al haber realizado cualquier acción, ¿vale? Está muy guay porque eso es lo que para ti conforma tu experiencia con algo. O sea, yo lo que quiero es, yo qué sé, comprar un billete en la web de cualquier aerolínea. Esa es mi acción. El resultado que obtengo es, lo pude comprar rápido y fácil, me dieron la vara, estuve 3 horas, tuve que irme a casa al ordenador porque desde el móvil no podía, por ejemplo. Hay muchas experiencias así todavía. Pues, ¿qué emoción resultante tengo? Pues esa es mi experiencia, ¿vale? Y otra última es de un autor español, bueno, el jefe de un conocido estudio de diseño de Madrid, que es el conjunto de ideas, sensaciones y valoraciones que del usuario resultado de la interacción con un producto o sistema o servicio o lo que sea. Bueno, me parece que todas apuntan más o menos a lo mismo y podemos tener un poco claro, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de experiencia de usuario? Pues a eso, a lo que tú te quedas con haber usado algo, sea una app simplemente, o sea, como decíamos, algo mucho más tangencial, ¿no? Es que me encanta esta empresa porque, yo qué sé, conozco su sede cerca de mi casa, pero además me vengo a la web y es una pasada como me lo explican todo y además les llamo para contratar un servicio y me tratan súper guay. Pues eso es una buena experiencia de usuario. Y lo contrario, pues hay muchos casos, ¿no? De lo contrario también. Pues vale, una vez que tenemos estos dos términos definidos, yo me atrevo a postular una cosita. Si hemos visto lo que es diseñar y hemos visto lo que es la experiencia de usuario, yo aquí me pego una licencia y aseguro un poquito así por encima, ¿vale? Es un poco en plan tonto, ¿vale? Porque sé que no es literal, es más bien figurativo el nombre. Pero si la experiencia de usuario es lo que hemos visto, entonces no la podemos diseñar. Desde mi punto de vista, no la podemos diseñar porque la experiencia de usuario es del usuario, o sea, es suya propia, es mi experiencia usando... no sé qué deciros. Si yo le tengo manía a Windows, vamos a poner, por ejemplo, por mucho que Windows quiera rediseñarse y hacer una experiencia de usuario de puta madre, mi experiencia con Windows no es buena. Así que no van a conseguir que mi experiencia cambie, o por lo menos no lo van a conseguir fácilmente, ¿vale? Bueno, lo que explico aquí es que es eso, es muy subjetiva y está condicionada por un mogollón de parámetros que realmente no tiene relación con nuestro producto o con lo que nosotros podemos estar cambiando o iterando a través del diseño, ¿sabes? Tiene relación con un montón de cosas que tiene el usuario sobre sí mismo, o sea, incluso ciertos parámetros culturales o de educación o de experiencias previas o demás. Entonces, la experiencia es suya, con lo cual diseñarla, exactamente diseñarla, no vamos a poder. Vale, ya sé que esto es una chorrada mía, un poquito, ¿no? Porque cuando se llama diseñar experiencia de usuario, cuando se denomina así a una actividad, no se está, ¿sabes? No se está refiriendo literalmente a que vayas a diseñar su experiencia, pero bueno, vas a diseñar en pos de que su experiencia sea lo mejor posible, ¿vale? Pero lo que sí que podemos hacer, si no podemos exactamente de manera tácita y directa diseñar su experiencia, es realizar nuestro proceso de diseño con unas técnicas que se denominan diseño centrado en el usuario, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues es pues nada, digamos que podríamos llamarlo un framework, ¿vale? Pero es un framework de ideas solamente, sin herramientas tácitas. Sí, herramientas, pero a nivel de procesos y demás, que lo que hacen es situarnos, o sea, marcarnos un proceso de diseño situando al usuario en el centro de todo y desde el principio. ¿Sabes? O sea, atender a, si vamos a hacer cualquier producto, cualquier cosa que vayamos a hacer, ¿quién la va a percibir? Muchas veces se dice, por cierto, en el mundo del UX que la gente que trabajamos en UX estamos un poco entre medias de lo que hace, o sea, lo que necesita la empresa y lo que quiere el usuario. Siempre, y es así, realmente es así, siempre tenemos que atender mucho al usuario, pero claro, no podemos olvidar lo que nos ha encargado el cliente o lo que quiere la empresa conseguir, ¿vale? Pero siempre es, vale, ¿quieres conseguir esto? Vale, pero ¿esto para quién es? O sea, intentar olvidar un poco lo que tú quieres conseguir, vale, por supuesto, tengo que apuntar a eso como objetivo, pero ¿a quién te diriges? ¿Cómo entiende esa persona las cosas? ¿Cómo las usa? ¿Qué es lo que espera? Que todo eso, y todo eso se testea un montón con usuarios, se hacen bueno, reuniones con usuarios de todo tipo, testings, bueno, hay un montón de técnicas que no voy a poner a nombrar y se obtienen conclusiones para saber cómo sería mejor
plantear la solución a eso que la empresa o cliente quiere llevar a cabo, ¿vale? Y pues eso, nada, diseño centrado en el usuario como nuestra arma para poder diseñar, ¿vale? Y dentro del diseño centrado en el usuario y del mundo del UX en general, hay un concepto así como por encima de todos, que es el de la usabilidad. La usabilidad es un palabra muy chulo que en español no existe. Vale, sí, está escrito ahí, pero en realidad no existe. Es decir, la RAE no lo acepta. Ya sabemos que lo que no acepta la RAE está al margen de la ley, no deberíamos estar usándolo. Pero lo usamos, ¿vale? Porque viene de un sajonismo guapísimo que es usability, que mola un montón y que realmente es súper entendible. A mí me parece, vamos, más usable que la palabra usabilidad, hay pocas, ¿vale? Pero bueno, eso, comentar la peculiaridad de que realmente no existe en español. Pues ¿qué es la usabilidad? Pues ahí he puesto el grado de facilidad. Muchas veces se define como la facilidad. Por cierto, en español no existe porque habría que usar, en lugar de la palabra usabilidad, habría que usar facilidad de uso. Lo cual también está muy chulo para entender directamente lo que es. La usabilidad no es la UX, ¿sabes? No es ni el diseño en sí ni la UX, es la facilidad, o yo lo extiendo al grado de facilidad que tiene un usuario para utilizar una herramienta o un producto y con ella acometer una tarea. Porque siempre, evidentemente, si nos ponemos teóricos, que de hecho el UX es muy teórico, hay que tener en cuenta, pues eso, que siempre el usuario lo que quiere es realizar una tarea. No quiere estar viendo nuestra web, por ejemplo, por verla. Bueno, salvo algunos frikis, sobre todo los diseñatas, que podemos estar 5 horas al día mirando web solo por verlas, ¿vale? Pero lo normal es que la gente vaya a utilizar un producto pues, para realizar una tarea. O sea, tú abres la app de Twitter para comunicarte o ver lo que han publicado, por ejemplo. Tú abres la app de una compañía aérea para comprar un billete o para ver el precio de los billetes. Entonces, tienes que contemplar las tareas que se pueden realizar con tu producto y conseguir que sean de fácil acometimiento, ¿vale? O sea, el grado de facilidad de acometer tareas con un producto o una herramienta es a lo que se llama usabilidad. Por cierto, aquí abajo apunto que el señor Nielsen, de nuevo lo nombro, es el crack que os decía antes, el danés, de los dos cracks que comenté antes. Bueno, este hombre tiene un montón de literatura sobre la usabilidad y la UX en general, ¿vale? Pero estas 5 me parecen súper definitorias porque son sus componentes de la usabilidad. Es decir, las 5 premisas que él estudia para determinar si algo es útil o no, o sea, usable o no. Y son, las repaso muy rápido porque esto ya es un poco turra, ¿vale? Pero son muy chulas. La aprendibilidad que tiene algo. Lo podemos ver reflejado en un montón de cosas. O sea, ¿cuántas veces, yo qué sé, en 2012 no sabíamos muy bien qué era esas 3 rayitas o 4 que había en la parte de arriba a la derecha de muchas webs? A día de hoy, la aprendibilidad del menú hamburguesa es total y plena, ¿no? O sea, ha permeado en nuestra sociedad y hasta mi madre sabe que ahí en las rayitas le das y te salen cosas. O sea, es como súper directo. Entonces, hay un montón de ejemplos así de aprendibilidad que, bueno, se ve que es algo súper aplicable, ¿no? Hasta qué punto lo que tú has diseñado es aprendible para el usuario. Entra pasado mañana de nuevo en tu web o agarra de nuevo la misma app y va a saber hacer lo mismo o es tan caótico o tan abstracto que no ha conseguido asimilarlo. Luego, por otro lado, la eficiencia. O sea, cómo deficiente es si tienes que dar 18 pasos, por poner un ejemplo, para comprar tu billete en una web de una aerolínea o si lo has hecho súper rápido con 3, porque ya lo tienen todo preparado de busca, elige, págame, ya está. Lo vemos, ¿no? También yo creo bastante bien aplicado. La memorabilidad. Tiene que ver con la aprendibilidad, pero más directamente de, no, es que me acuerdo, como el proceso, si el proceso es fácil, te acuerdas perfectamente del proceso. Yo no sé vosotros, pero yo cada vez que entro en la web de la agencia tributaria no me acuerdo de cómo coño entro a poder hacer no sé qué gestión. O sea, aparte de que está puesto como bastante caótico, suele cambiar, ¿vale? Entonces, nunca, si hay 3 veces al año que tengo que entrar ahí para hacer algo, nunca me acordaré. O sea, la memorabilidad no la aprueba, ¿vale? Luego, el manejo de errores. O sea, un usuario manejando un sistema o manejando un producto siempre va a cometer errores. La historia es cómo manejas esos errores. Lo primero, ¿qué número de errores comete? O sea, si todo está bien diseñado y bien estructurado, debería cometer los menos posibles. O sea, debería cometer muy pocos. Pero si los comete, ¿cuál es la respuesta que tiene del sistema? Saber si, pues yo qué sé, hay un ejemplo que ya lo he usado la otra vez, que es
Yo me acuerdo hace años, te ibas a la web de Renfe a comprarte un billete y si tú ponías mal la fecha y en vez de, yo qué sé, buscar ahora en febrero, lo buscas sin querer, has puesto el mes mal y estás poniendo enero, dime los billetes de Barcelona-Bilbao el 18 de enero. Y te dice, no hay trenes para esa fecha. Coño, es que no es que no haya trenes por esa fecha, es que esa fecha ya pasó. Entonces, la base de datos no tiene nada, ¿vale? Pero, coño, es que el sistema debería estar diciéndome, has puesto una fecha pasada, no puedo venderte billetes para hace un mes, ¿vale? Algo así. Pero no, ese sistema directamente era plano y te decía, te daba el mismo error que si no hubiese trenes, ¿vale? Pues ese tipo de cosas nos referimos con el manejo de errores, ¿no? Y la satisfacción final, que es un poco resultado de todas. Si todo esto está bien, más o menos los parámetros están bien puestos, pues tú al final, tu uso va a tener una satisfacción, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 5 componentes con los que Nielsen mide la usabilidad de algo. Y sin duda, bueno, a mí me parecen muy chulos, ¿no? Y te dan para darle un mogollón de vueltas a las cosas cuando diseñas algo, es como, hostia, ¿será aprendible y será eficiente? Bueno, pues hay que intentar que sea lo más posible siempre, ¿no? Vale, pues dada toda esta teoría, vamos un poco más así a lo aplicable, ¿vale? A la cañita brava y a ponerlo un poco en nuestro mundo que tiene que ver con WordPress. Y es que, vale, la mayoría de los aquí presentes hacemos proyectos con WordPress y identificamos muy bien, o sea, del todo bien a nuestros usuarios. Es decir, si intentamos aplicar todo lo anterior, pues un proyecto debería ser diseñado, vale, ver qué queremos hacer con este proyecto, qué queremos conseguir, lo primero. Lo segundo, cómo son los usuarios que lo van a usar, qué necesidades tienen, cómo utilizan las cosas, cómo podemos facilitarles el trabajo, tal. Bueno, todo esto, investigación de usuario y demás, llegar a definir una solución de diseño y bueno, y luego desarrollarla, ¿no? Evidentemente. Pero en todo ese camino, creo que muchas veces nos olvidamos a uno de los tipos de usuarios que tenemos en un proyecto WordPress y que es, por cierto, muy importante porque suele ser el cliente, ¿vale? Y es que yo plantearía que en WordPress, y aquí viene el título original de toda esta turra, ¿vale? Yo plantearía que en WordPress hay 2 tipos de usuarios ya desde el inicio, en todos los proyectos de WordPress. ¿Por qué? Porque WordPress es un CMS y como CMS es un Content Manager System, con lo cual es un sistema de manejo, de gestión de contenidos, pues alguien tiene que manejar los contenidos. Y luego siempre está el usuario de fuera, el externo, que es el que maneja los contenidos, quiere que llegue, ¿vale? Entonces tendríamos 2 experiencias que cuidar en un proyecto WordPress. La UX estándar, normal, que hay que cuidarla muy mucho, pero yo hoy voy a hablar un poco más de la otra, de la EX, que me he inventado yo un poquito, ¿vale? La Editor Experience. Porque, hay para comentar de todos los lados, ¿vale? Evidentemente, pero creo que es una rama un poco abandonadita, ¿vale? De la UX, de cómo cuidar la experiencia de nuestro usuario final de la web. Digamos que hemos aprendido más y se lleva mucho tiempo hablando y, bueno, aunque se podría hacer no sé cuántos webinars sobre eso, pero de la X no se habla tanto normalmente, los tenemos un poco abandonados. Y es que hay maravillas por detrás, ¿vale? Podríamos entonces definir que la experiencia del editor es pues lo mismo que antes, pero aplicado, ¿no? Conjunto de ideas, sensaciones y valoraciones que el editor de un sitio web, de WordPress, por ejemplo, tiene como resultado de su interacción con el admin, con nuestro querido admin, ¿vale? El admin de WordPress, para mí, está muy bien. De hecho, una de las cosas que a mí me enamoraron, me hicieron enamorarme de WordPress hace bastantes años ya, es que, joder, era mucho más entendible que otros admins que he visto. Es muy guay y está medianamente cuidado el diseño y respira un poco y, bueno, no agobia. ¿Podría mejorar en muchas cosas? Sí, pero los hay mucho peores también, ¿eh? Ojito. Pero el admin de por sí nativo es guay, pero también muchas veces no se usa solo el nativo, sino que se le añaden herramientas llamadas plugins. Y el mismo nativo puede usarse de buena o de mala manera. Bueno, vamos a ver algún ejemplo de esto, ¿vale? Para ver algún ejemplo, vamos a hacer algo que se suele hacer en el proceso de UX, ¿vale? Cualquier profesional de UX está acostumbrado a hacer unos perfiles que se denominan persona. Es un término que a mí me encanta, porque debe ser que
para los yankees la palabra persona es como súper exótica, mola un montón. Para nosotros es como persona. ¿De qué me estás hablando? Sí, persona, ¿vale? Se llaman persona. Y es el perfil, lo que se llama persona es el perfil arquetípico de un usuario modelo de tu sistema, ¿vale? De tu plataforma, sitio web, aplicación o lo que sea, ¿vale? Es ponerte en el caso, es crear a nivel teórico, pero para empezar a probar y a ver si las cosas encajan, está muy bien. Y luego también se acaban usando a las personas para buscar a los usuarios con los que quieres probar, ¿vale? Con los que quieres hacer pruebas y hacer testing. Entonces, las personas, pues como os digo, es describir un perfil de un usuario, que podría ser el usuario modelo arquetípico, y ponerlo en una situación, que se suele llamar escenario. Entonces, vale, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos a una usuaria, ¿vale? Llamada fulanita de tal, que original, ¿vale? Que es licenciada en Historia, que regenta un negocio de rutas culturales y esas rutas las realiza en distintas fechas y en distintos lugares. Bueno, lo de lugares es un poco tontería, ¿vale? Porque las rutas culturales normalmente tienen su escenario ya, ¿vale? Su sitio en la ciudad, ¿vale? Pero os dais cuenta, ¿no? Que lo que quiero es que os pongáis en la piel de, vale, esta fulanita de tal, esto es la persona, ¿no? Tiene esta característica. ¿Por qué os digo, por ejemplo, que es licenciada en Historia? A ver, esto está muy resumido aquí, ¿vale? Pero normalmente se desarrollan de una manera súper detallada y súper ¿sabes? Al puntito por puntito, para que puedas ver un poco cuál es su perfil de persona. Es decir, yo, por ejemplo, os he puesto que es licenciada en Historia para que tengáis en cuenta que no tiene por qué estar familiarizada con ningún sistema informático de ningún tipo, ni, ¿sabes? Ni web, ni hostias. Ella bueno, pues es un perfil que utiliza su web para vender sus servicios, pero no tiene por qué ser ducha en ninguna de estas materias, ni friki, ni echar un montón de horas en entender las cosas, ¿vale? Entonces, ella se ha inventado un negocio que es ofrecer rutas culturales de una ciudad que ella conoce un montón, tiene varias rutas y lo que hace es venderlas, agendándolas en distintas fechas, ¿vale? O sea, la ruta de monumentos del barrio X te la pongo el viernes a las 6 de la tarde y luego también el domingo a las 4. No, os dais cuenta. Hay muchos casos así. Yo me he encontrado muchos casos así. De una web en la que, o sea, un sitio web en el que tienes, digamos, un catálogo de productos más o menos escueto, que lo que hacen es venderse repetidas veces en el tiempo. O sea, el mismo curso o la misma ruta o lo que sea, se vende en distintos puntos, ¿vale? O sea, en distintos momentos. Y pues como escenario le he puesto que, pues nada, tiene su web, pues yo qué sé, ponte que hace 3 meses que le han hecho su web y ahora mismo tiene ya compuesta su agenda de rutas para el próximo mes y necesita ponerlas, ¿vale? Vamos a poner que sea la primera vez que ella se pone a poner sus rutas porque, bueno, el que le desarrolló su web era muy majete, le dejó ya los primeros meses puestos, pero ahora tiene ella que digamos, de verdad con la herramienta y poner una nueva agenda, digamos, ¿no? Agendar todas las rutas del nuevo mes. Vale, pues esto yo me lo he encontrado en la realidad, ¿vale? Ay, que me he saltado una, perdón. Esto yo me lo he encontrado en la realidad. Es un caso real y a mí me llamó bastante la atención. El antiejemplo. A partir de, o sea, estos dos ejemplos que voy a poner, vamos a tener el antiejemplo y el ejemplo, ¿vale? Esta mujer tenía tenía montado un WordPress con un tema que estaba pensado para hacer bookings joder, si lo diré, booking se me ha ido, de habitaciones de hotel, joder, de habitaciones de hotel. Y por eso podéis ver que aquí arriba tiene un menú que se llama Accommodation, ¿vale? Entonces, sus rutas se las habían montado como si fuesen habitaciones de hotel. ¿Por qué? Porque ese tema tenía la pequeña funcionalidad de que, pues claro, podías ponerle qué fechas estaba disponible esas habitaciones. Entonces, han dicho, de puta madre, le monto las rutas como si fueran las habitaciones de hotel de este tema y puedo ponerles las fechas. Vale, bien, hasta ahí medio apañado, aunque ya verás tú, que ya tenga que saber que va a poner sus rutas tiene que irse al menú Accommodations, tiene narices. Pero es que encima, a la hora de poner las rutas, me encuentro con que esta era la manera de ponerlo, esto que estáis viendo aquí. O sea, tenías que irte a unas opciones del tema de WordPress, ¿vale? Y dentro de los Accommodation Settings, como veis aquí, pues en cada una de las rutas, que esto es el nombre de la ruta,
le ponías separado por comas todas las fechas en las que se podía hacer esa ruta. Hostia, para pegarse un tiro no, lo siguiente. O sea, a ver, que no es para tanto, que todo el mundo puede vivir con esto, pero, hostia, la experiencia de esta mujer usando su web buena no iba a ser. Seguro que le estresaba, ¿vale? Y además ponte a hacer cambios con prisa. Hostia, espera, que he pensado que esta ruta me ha salido un imprevisto y tengo que cambiar esta ruta y esta otra y reubicar la otra allí y tal. Ven a hacerlo con prisa, que es como luego muchas veces se usan. Eso es lo que decíamos antes un poco del escenario, ¿no? De poner al usuario que es de cierta manera y tiene sus características, ponerlo en una situación concreta, ¿sabes? Pues la situación concreta muchas veces es que usamos el admin de WordPress, los que son editores, dueños de un sitio web y también llevan su negocio, ¿vale? No se pasan el día como muchos de nosotros investigando tal, ¿sabes? O dentro del admin de WordPress. No tienen ni tienen tanto tiempo ni han tenido tanta experiencia usándolo. Entonces lo que necesitan es algo, joder, que llegues y pim pam, que sea lógico, ¿no? Bueno, y aquí os enseñaba un poco a este lado, a la derecha, vemos cómo se mostraba esto no es el tema que nos ocupa, porque yo quería hablar de experiencia de editor, pero de paso la experiencia de usuario en el front tampoco era demasiado buena, porque, bueno, es una cosa con la que yo me he pegado un montón de veces, que es que ¿para qué enseñar una vista de calendario cuando realmente, como veis aquí, los únicos días hábiles que había en este mes eran 5? Coño, pues no me enseñes el calendario entero, porque es que además da hasta peor imagen, ¿no? Pero lo fácil que sería una listita de esta ruta va a estar el viernes 16 a las 5, el domingo 22 a las... Me parece mucho más sencillo, pero bueno, este era el antiejemplo, ¿vale? Y en contraposición yo os pongo el ejemplo. El ejemplo no lo pongo con lo de las rutas, porque es un proyecto que finalmente no he terminado todavía, ¿vale? Está ahí en stand-by. Pero pongo otra cosa análoga, que es, bueno, pues un proyecto que sí que realicé que es muy parecido. Esta gente vende cursos y es que es lo mismo. Y los agenda en distintas fechas. Pues yo les hice un custom post type de cursos, como podéis ver aquí el menú. Les hice un custom post type de agenda y el custom post type de agenda solamente sirve para sacar este listado que veis aquí a la derecha. Es decir, en el custom post type, uy, que me he pasado. En el custom post type de agenda, lo único que puedes hacer es elegir un curso de tu lista de cursos, ponerle una fecha de realización y un lugar, ¿vale? Y entonces saldrá un listado de que los días 14 y 15 de noviembre el curso llamado así va a estar en Madrid. Y ya está. Y te vas a ver el curso, que es irte a ver la ficha del curso para ver si todo su temario y toda su información te convence y lo quieres comprar. Me parece que es análogo, es una manera de resolver lo mismo igual, pero, coño, mucho más. Cuando la gente entra aquí con prisa, dice, hostia, cursos, agenda. No, agenda. Lo que quiero es poner mis 3 cursos del mes que viene, venga, va, agenda. Creo un post. Este curso, el día 14 de marzo, en Las Palmas, venga, ras. ¿No? Súper fácil. Vale, pues siguiente ejemplo. Me enrollo como una persiana, ¿eh? No sé si hay que sonar una campana o algo para hacerme callar. Vos diréis. Te estoy dejando hablar. Vale, no sé cuánto tiempo llevo, pero... Nada, queda poco. Queda un ejemplito y ya el remate final. Venga, otro ejemplo muy rápido. Fulano Menéndez. Como os decía, es que me siento un poco pesado con esto, pero es que es muy interesante ponerse en el caso de quien lo va a usar, ¿vale? De los dos lados. Ahora estamos hablando de la experiencia del editor, pero cuando hables del usuario, ¡buah! Tiene mucha tela también, ¿vale? Ponerse en el caso, ver cómo es la persona y el escenario también es, pues eso, el contexto de uso que va a tener. Este ejemplo es otro tío que es, pues eso, de nuevo os pongo un poco su background y a la que se dedica para que veáis que el publicar cosas en su web es algo secundario para él. Es interiorista y decorador y además de hacer obras a medida, que es lo que normalmente hace un interiorista decorador y además le va muy bien, le lleva un montón de curro, una obra es meses, gestiones, producción y demás. Pero además, de manera paralela, tiene una tienda online, ¿vale? Donde vende, pues, algunos productos que él diseña o que tiene en stock por haber comprado para sus obras o lo que sea, ¿vale? Este no es un caso exactamente real, pero conozco casos similares, ¿vale? Entonces, imagínate que tienes una tienda online, pero no es tu modo de vida. No quieres pasarte el puto día entero dedicado a tu tienda online, sino que cuando tienes un ratito, tú la tienes ahí, se va vendiendo algo, te mola, te hace ilusión y cuando tienes un ratito, pues dices, hostia, voy a poner estas lámparas nuevas que van a quedar muy chulas en la web y yo creo que se van a vender fácil. Vale,
Entonces, el escenario es precisamente ese. Acabo de hacer unas fotos de un nuevo producto, una lámpara, por ejemplo, que la ha diseñado o que tiene remanente en stock y quiere incluirlo en un slider de la home. Porque ha pensado, estas, con lo chulas que son, solo tengo aquí unas pocas unidades, pongo un slide ahí súper destacado y se venden en un pispás, ¿no? O sea, va a quedar muy bien, va a llamar la atención. Vale. Sobre el tema de los sliders podemos hacer otro webinar si queréis, porque tiene tela marinera. Manía tenemos con los sliders. Pero vale, venga, vamos a dejar en que el tío quiere hacer un slider en la home. Bien, el antiejemplo. El que le hizo la web le ha puesto, no sé si conocéis este plugin, Slider Revolution. No es que quiera hablar mal de él, ¿vale? Pero debería venir con manual de instrucciones. De estos gordos como los de los Spectrum, ¿vale? O sea, tela marinera, el plugincito. Para hacer un slide necesita mínimo 20 minutos, ¿vale? Para entender un poco todas las opciones y decidir un montón de cosas que, de nuevo, me remito a que si el proceso de diseño hubiera estado hecho de una manera clara, pues tendríamos los sliders ya diseñados. No tengo que diseñarlo cada vez que creo uno. Es decir, que este plugin es muy complejo porque te permite diseñar el slider. Lo cual, si lo que quieres es eso, si quieres hacer sliders sin tocar código, me parece muy bien. Pero yo me he encontrado a usuarios que lo tenían ya instalado por el que le desarrolla la web y claro, se volvían chiflados. O sea, ¿cómo hago un puto slide? Si es que casi que te voy a contratar un par de horitas para que me lo hagas tú, porque yo no me entero de nada. Y a mí, ojo, que me cuesta también usar este plugin, ¿eh? Tiene cojones. Bueno, pues no explico mucho más. Como veis, aquí hay 4 pasos y me parece que faltan otros 2 más porque en la captura no entraban. A la derecha tenemos no sé cuántas pestañas, una debajo de otra, de settings varios. Arriba también a la derecha hay un montón de botones. No tengo ni idea de para qué es todo esto, cuando en realidad solo quiero crear un slide. ¿Qué es un slide? Una imagen de fondo y un texto encima. A lo mejor quieres que tenga un botón para que se vaya a un link, o a lo mejor ni siquiera, mucho más no da un slider, ¿sabes? Entonces, con lo fácil que sería hacerlo así. Esto es un pequeño sistemita que yo hice para hacer un slider a una clienta hace unos meses, ¿vale? Todo con cosas nativas de WordPress. Pues le creé un custom post type que se llama Slides Home, como veis ahí, ¿vale? Más claro, agua, quiero decir. Da igual cómo se llama el custom post type porque solamente, o sea, no os quede igual, pero bueno, es sobre todo para que ella se entere, ¿vale? No, de hecho creo que el custom post se llamaba Slides, pero en el menú hice que saliese Slides Home para que ella lo tenga claro. Y pues nada, pues el slide era ponle el título que quieras porque es para que tú lo identifiques dentro del admin, nada más. Y el slide en el contenido del post le pones el texto que quieras poner. Yo ya le daba le dejé puesto que sea un título 2, como veis ahí. Bueno, de todas formas, creo que cuando yo lo pintaba en el front ya lo formateaba, ¿vale? Bueno, me estoy yendo por las ramas. El caso es, pones el texto del slider, eliges la foto que lleva el slider y aquí abajo, donde pone vídeo relacionado, bueno, es que en este caso esta mujer usaba los slides para mostrar distintos vídeos, pero podría ser un campo simplemente de a dónde linka el slide. Ponme ahí la dirección a la que tiene que linkar, que sea otra página de tu site o lo que sea, y ya está. Y te sale el slider, se ve la imagen de fondo, el texto encima y cuando le clicas vas a ese link. Ya está, eso es un slider. Más fácil, imposible. Bueno, pues tras los ejemplos, nada, un resumen rápido para terminar. ¿Qué herramientas tenemos en WordPress para eso, hacerles la vida un poco mejor a los editores, ¿no? Para cuidar la editor experience. Pues muchas, nativas muchas, luego plugins otras muchas. Yo, como habéis podido ya entrever, soy un poco anti-plugins, entre comillas. Es decir, los plugins que vayan a ponerte cualquier cosa en el front, cuidadín con ellos, porque pueden hacerte barrabasadas. Los plugins que te arreglen la vida y algunos, no todos, y que estén bien hechos para el back, de puta madre, ¿vale? Pero sin necesidad de todo esto, a nivel ya básico, o sea, nativo de WordPress, tenemos custom post types súper guays para poner la información en vez de que todos sean post y categorizarlos, que cuántos sites hemos visto así, que son una locura luego de gestionar. Pues no, pues si tú vendes cursos y también haces apps y también tienes, yo qué sé, incluso el equipo. O sea, yo soy como muy fan de hacer custom post types para todo. Deja los post nativos, yo suelo dejar los post nativos para que hagan su blog de la empresa, sus noticias y luego el resto todo en custom post types. Son fantásticos. Por otro lado, las custom taxonomies también, que pues son un añadido a lo mismo, porque ya que haces custom post types, pues le puedes querer poner una taxonomía que no sea solo categoría o etiqueta, sino
pues yo qué sé, tengo cursos y una taxonomía es dificultad y así puedo filtrar entre todos mis cursos solo los de básico o solo los de avanzada. No sé, por ejemplo. Los custom fields, que a día de hoy con ACF somos felices, ¿vale? Pero muy importantes también para extender un poquito WordPress. O sea, si un post solamente tiene por defecto título y contenido, y bueno, en ese contenido se pueden hacer muchas cosas, pero tener campos aparte para poder poner, pues eso, lo que veíamos antes, la fecha de la ruta o del curso, no sé, la dificultad del curso, bueno, pues todos esos campos vienen de puta madre y son muy fáciles también para el editor decir, vale, ¿qué tengo que rellenar? La dificultad, la fecha, el precio del curso y no sé qué. Vale, una vez que rellene todos mis campos y haya puesto la descripción del curso, lo tengo todo bien. O sea, es que incluso él tiene una guía más visual y más fácil a la hora de editar su contenido, ¿sabes? ¿Qué más? Etiquetas y textos descriptivos. Esto se refiere un poco a cuando haces tanto los custom fields como las taxonomías, como los campos personalizados. Pues ponle etiquetas al editor. O sea, yo le pongo un campo y le pongo el nombre del campo y debajo le pongo una pequeña explicación. Ponme aquí la fecha en este formato o ponme, yo qué sé, ¿no? Ponme el precio del curso, no pongas el símbolo de euros, porque eso ya lo pongo yo desde el front, porque me gusta que estén etiquetas separadas, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas que le ayudan al editor que lo que tengo que rellenar aquí es esto, ya está. Y personalizaciones del menú admin, que, ojo, se pueden hacer muchas más cosas que yo no soy tan developer, ¿vale? Y no llego quizás a tanto, pero a una pequeña personalización del menú admin sí que llego y la suelo hacer, ¿vale? Como por ejemplo esta que vemos aquí a la derecha. Este menú del admin que se llama secciones son las páginas nativas de WordPress. Yo las suelo renombrar a secciones. ¿Por qué? Porque con las páginas de WordPress lo que hago son las secciones de la web. Entonces, para mi cliente, como vuelvo a decir, profano y demás, páginas no les suena nada, pero secciones, y en algunos casos hasta les pongo secciones web. Coño, si yo quiero ir a cambiar, si no, fulanito sabe que tiene que cambiar algo en la sección quiénes somos y ve un menú secciones, secciones, y dentro busca la de quiénes somos, vale, y ahí cambias lo que quieras. De puta madre, me parece como mucho más fácil. Y también hago que se pongan encima de todo, porque para mí, bueno, en una estructura o lo que normalmente la gente suele entender, como mejor entiende la gente normalmente la estructura de una web es qué secciones tiene, ¿no? Pues de las secciones cuelga todo ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, es de nuevo el site este de los cursos, tiene las secciones y debajo están los post types, los custom post types, los cursos, la agenda, las apps y el blog, que serían los post nativos. O sea, mejor que estén las secciones encima para que se aclare mejor. Bueno, más o menos me he explicado, creo. Pues nada, eso es todo un poquito. Tener en cuenta que el editor es tu usuario también, ¿vale? Y además es que suele ser nuestro cliente. Normalmente el editor es el que nos está encargando el proyecto, así que se quede a gusto y que luego te diga, que yo he tenido feedbacks de estos de 15 días después, oye, me encanta la web nueva, es que es mucho más fácil de usar que la anterior. Esto me ha pasado y te dejas, vamos, ¿sabes? Duermes feliz, mola un montón. Entonces, pues eso, cuidar al señor editor y no le dejéis ahí colgado, mira cómo se queda. ¿Vale? ¡Hala! Se acabó. Qué pesado el tío, ¿no? No calla. Muy bueno. Muy buena. No sé si eres tú el que tiene... Ya no se oye, vale, que sonaba ahí de eco. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Ya 43 minutos he estado, no me lo puedo creer. Bueno, son unos pocos menos porque yo también he gastado como 2 o 3 para la introducción. Ya, Bien, pero... como quedan 17, 20 minutos, vamos a pasar a una de las partes más importantes. Roberto, preséntate, Sí. por favor. Dinos a qué te dedicas en el tiempo profesional y en el tiempo libre. Dinos, ¿a qué te dedicas, Bueno, Roberto? como habéis visto un poquito ya, pues me dedico a hacer diseño. Yo soy diseñador gráfico, que luego ha pasado un poquito a diseñador web y que a día de hoy se hace llamar diseñador frontend, ¿vale? O sea, realizo proyectos, trabajo por mi cuenta, realizo proyectos web sobre todo, y estoy un poco entre medias, ese papel que comentaba antes, entre medias de lo que necesita el cliente y lo que hay que darle al usuario. O sea,
recabar un poco las necesidades del proyecto, plantearlo, buscarle soluciones, plantear soluciones de diseño visual, sobre todo, y luego me meto mucho también en la parte de maquetación y demás, temas a medida de WordPress y demás. Y nada, y muchas veces es que es un poco un conjunto, gestionar el equipo que hacemos el proyecto o a lo mejor proyectos más pequeños, hacérmelos yo solito. Bueno, un poquito de todo, ¿no? Pero sobre todo hago WordPress a medida. Así que si queréis un site así como bien cuidado para los dos lados, para el del editor y para el del usuario, pues aquí me tenéis, ¿vale? Muy buena. Tenemos además con nosotros a Fernando Puente. Fernando, por favor, se me presente usted, si me hace el favor. Bueno, lo primero, darle las gracias a Roberto por la explicación, ¿vale? Mira que le había advertido antes con el tema de los tacos, pero le conozco mucho y no lo ha podido remediar, lo sé. Aquí votamos la naturalidad. Pero ha habido tacos. Lo sé. Alguno se te ha escapado. Nada. Como siempre, todo súper claro. Gran amigo, además, Roberto. O sea, que genial la explicación, además de uno de los temas que están muy ahora de moda, todo lo relacionado con experiencia de usuario, desde ese punto de vista que hemos visto hoy con Roberto, desde el punto de vista más cercano, quizá a mí, relacionado con el tema del WPO, el performance y todo eso, que todos los días pues escuchamos. Nada, pues para aquellos que no me conozcáis, soy Fernando Puente, colaborador de esta casa, de SiteGround, tema de cuentas Enterprise, y bueno, pues trabajo en diferentes sites relacionados con WordPress, casi siempre pues sitios con mucho tráfico a nivel internacional, trabajando en muchos idiomas y bueno, pues un poco pues hoy echar aquí una pequeña mano al maestro. Muy bien. Bueno, pues Roberto, la presentación ha sido súper clara. Yo siempre he tenido dudas respecto al tema de UX porque, como decía bien Fernando y yo hemos estado en muchas ocasiones dando charlas sobre WPO y al final la experiencia de usuario es lo fundamental. Es más, yo creo que aparte es fundamental para cualquiera de los negocios de las personas que están implicadas en cualquier proyecto. Desde la persona que está diseñando, como haces tú, Roberto, una experiencia de usuario para sus clientes, como la propia experiencia de los clientes, como por ejemplo de una empresa de hosting, que al final lo que tienen que ver es el resultado final, que una web es rápida, se ve perfectamente y no genera ningún tipo de, no sé, frustración o bajas expectativas, ¿no? Y la UX al final es algo que no había tenido en cuenta yo, la del backend. Es decir, claro, esto es muy bueno haber visto esta presentación. Sí, la del editor que se refiere Roberto, que es al final el que utiliza la herramienta a diario y tenemos que hacerle pues lo mismo que decía Roberto, lo más fácil posible esa experiencia, porque al final, si no van a tener ganas de trabajar o no va a ser cómodo para él trabajar. Y ahí va mi primera pregunta, Roberto. ¿Ha habido gente que ha ido a ti directamente a preguntarte cómo mejorar su editor, la parte de backend? Pues, a ver, no es muy habitual, pero sí me ha pasado en un par de ocasiones. No exactamente que vengan solo a pedir eso, pero sí que a lo mejor era un poco el factor decisivo de decir, yo es que estoy por remodelar mi web, por ejemplo, porque, bueno, me gustaría a lo mejor cambiar ciertas cosas de diseño, no sé qué tal, y además es que no me entero de cómo usarla. Entonces, sí, viendo ciertas soluciones y explicándole cómo podría llegar a ser, a lo mejor fue... En 2 ocasiones recuerdo que fue el factor decisivo. O sea, que no es que hayan venido de, mira, mi web me encanta, pero necesito que me cambie solo el admin, ¿vale? No esto, pero sí que muchas veces ha sido eso, o por lo menos en un par de veces recientes ha sido el factor decisivo. Es que, mira, no me entero de cómo usar esto. Normal. Entonces, sí que yo creo que cada vez más gente, cada vez WordPress, ya sabemos la cuota de mercado que tiene, es enorme, cada vez hay más gente usándola y cada vez hay más gente de todos los perfiles usándolo. Entonces, yo creo que cada vez pasa más esto, ¿no? Joder, me ha montado una web en WordPress, todo el mundo habla muy bien de WordPress, pero yo no me entero. Igual no te enteras porque más allá yo creo que las cosas básicas de WordPress son muy fáciles de entender, si aparte le das un poco de clase al usuario y demás, ¿no? Pero es que hay otras cosas que no las entendemos ni nosotros muchas veces. Hay plugins que ponte a usarlos. Desde luego. Muy bien, Roberto. Yo respecto al tema de frontend, backend,
me queda todo súper claro. Dime, por favor, ¿qué le dirías a un cliente? ¿Cómo detectaría que pasa algo con su experiencia de usuario? No solamente por el número de visitas o que pueda tener un cliente. ¿Hay algo que tú recomendarías ver a cada persona que nos está oyendo en este momento para que tenga un punto de atención y diga, fíjate en esto que puede estar pasando algo? ¿Tú cómo lo ves con tu experiencia? ¿Qué dirías que es lo primero a lo que deberían prestar atención? Hombre, lo primero yo creo que tendríamos que basarnos en datos. Normalmente un proceso como el que comentas de intentar mejorar una experiencia de usuario, o sea, la usabilidad de un site, tiene que basarse en datos. ¿Cuánto tiempo llevas con el site y cuántas veces, yo qué sé, cuántas visitas tiene esto, por ejemplo, esta parte, esta sección, o cuánta gente le da ese botón, o cuánta gente, yo qué sé, por ejemplo, se me ocurre lo que decía antes de los sliders. Está demostrado que no, es que no me acuerdo ahora de los números, ¿vale? Pero es algo así como que el primer slider todavía tiene unos pocos clics. Pues si de 100 visitas creo que había como mucho un 20 y pico % de gente que le daba el primer slider. A partir del segundo no le daba a nadie. Entonces está claro que no te vale para nada. O sea, y estás cargando todo lo que se supone a nivel técnico, cargar 7 sliders con imagen enorme y demás, para que nadie pase del segundo. Hay un montón de cosas así, ¿no? Entonces, sobre todo habría que basarse en datos. No sé, solo te diría lo de los datos, porque, a ver, hay cosas que según las ves ya, yo qué sé, yo soy como muy perfeccionista, muy manías y demás, y hay cosas que ya te puedo decir de primeras según las veo, pero eso lo estaré diciendo bajo mi punto de vista. Los datos son los que me van a decir cuál es el punto de vista general de tu audiencia, ¿vale? Objetivo. Desde mi punto de vista te diría muchas muy rápido, muchas veces, ¿no? O sea, yo he tenido a clientes que ya a primeras es como, esta manera de, yo qué sé, el nombre de las secciones, el texto de presentación, el aspecto ya directamente, que a mí me fallan, pero hay que irse siempre a los datos para ver si a lo mejor a mucha gente no le fallan, ¿vale? Pero bueno, normalmente ya sabes, hay ciertas cosas que cantan demasiado ya y las tienes que ver. Perfecto. Pues ya saben, usuarios, acopio de datos suficiente para ver qué es lo que está fallando en nuestra web. Nosotros, desde el punto de vista de proveedor hosting, lo tenemos fácil. Son velocidad, es decir, cuánto tiempo tardas en ver una página, ese tipo de cosas que más o menos controlamos y que hacemos mucho hincapié en lo que son los cursos o las charlas de WPO. Pero luego hay otros, como por ejemplo eso, pues un carrito y que nadie pasa a la segunda página o algo así, que habría que analizar de una forma mucho más intensa para poder llegar a estas conclusiones. Fernando, ¿estás ahí? Sí, no, quería añadir a lo que decía Roberto, pues que lo bueno que tenemos ahora es que gracias a la analítica podemos medir todo, es decir, se puede medir absolutamente todo, podemos además discernir por tipo de dispositivo, que es algo muy importante, la experiencia de usuario no tiene por qué ser la misma en desktop que en mobile, que en tablet, y pues bueno, añadir un poco eso, ¿no? Recopilar los datos, discernir en qué dispositivo tenemos mejor, peor experiencia de usuario y por otro lado, pues gracias a esos datos o a la recopilación de esos datos, poder tomar acciones. Claro. Casos como el que comentabas tú ahora, Moncho, pues muy habituales en comercio electrónico, donde se nos queda la gente en el proceso de venta, porque no es lo mismo que se nos quede en la home o en la página del producto o en el carrito o en el pago. Pues eso nos va a determinar no solo si está funcionando bien técnicamente el site, sino la experiencia que puede tener el usuario respecto a nuestra compra. O sea, importante tener muy bien etiquetado nuestro site, tener una buena herramienta de analítica para poder extraer los datos y luego podemos utilizar también herramientas adicionales como mapas de calor para saber por dónde está navegando el usuario, dónde está clicando. Es decir, tenemos una serie de herramientas adicionales que nos dan todavía información adicional a la que tenemos simplemente de la analítica. Perfecto. Fernando, si puedes encender la luz. Se te ve muy... Sí, espera, que me estoy quedando. Se hace de noche en Madrid. Prefiero gastar 20 segundos y que se te vea. Vamos a empezar, ya que son y 54. Vamos, Roberto, con tu permiso, porque sí. eres el protagonista de hoy. Vamos a empezar a contestar las preguntas que tenemos en el thread central. Todos aquellos usuarios que nos estén escuchando en este momento,
tenéis una opción ahí abajo que se llama Ask a Question. Por favor, poned vuestras preguntas y nosotros vamos a contestar en algo de tiempo que tenemos ahora las más votadas, las que estén siempre arriba, ¿no? Bien. Bien, ya las has encendido bien. Fernando ya anda por ahí. Ya estamos, ya hemos vuelto. Es que no quería que me vierais que estoy completamente blanco y me voy a Canarias el fin de semana. Era un poco para disimular. Te vienes para acá. Pena que no venga Roberto. Eso es. Pena que no venga Roberto. Roberto, te queremos aquí el año que viene dando una charla. Venga, va, cuando queráis. Vamos allá, empezamos con la primera, que dice, es de un tal Ivonne Azcoitia. Sí, buena gente. Un tal Ivonne que anda por ahí haciendo preguntas también muy interesante. ¿Podrías compartir recursos, webs, información sobre cómo hacer una persona o buyer persona y qué cosas tener en cuenta? Como te pide compartir información, luego si quieres, pues en un momento determinado nos pasas unos links o algo y los añadimos en los comentarios del vídeo en YouTube, ¿vale? Estaba buscándolo porque no tengo ninguno ahora mismo a mano. Sé que los de Jacob Nielsen en inglés, pero tienen un modelo ahí súper guay, pero no lo encuentro. Estaba buscándolo y no lo encuentro, así que luego os lo paso. Lo que hacemos es eso, para todos los que nos estén escuchando, en el canal de YouTube de SiteGround en España, en el vídeo de Roberto, en los comentarios añadiremos lo que él nos diga que queramos añadir, que es el que sabe. Para eso está ahí. Bueno, perfecto. También hay un tal Omar, que creo que está aquí, efectivamente, que nos da unas opciones también. Perfecto. Vamos con la siguiente, que es de Gaspar. Gaspar nos dice, plugins para crear custom, 3 puntos suspensivos. ¿Qué plugin recomiendas? Custom, lo que quieras. A ver, yo en cuanto a custom post types, sé que los hay, es que no lo sé, porque yo lo suelo hacer desde código. Es muy sencillo hacer un custom post type desde código. Es una declaración tal que así, de unas 25 o 30 líneas, le cambias el nombre del custom post type que quieres crear y demás, y lo tienes. O sea, anímate a hacerlo en código. Y si no, sé que hay varios plugins para hacerlo desde un plugin directamente, desde una interfaz gráfica, pero es que no lo suelo usar. Yo creo que hay Custom Post Type Editor, ¿no? O algo así. Perfecto. Y sí que te diría, en cuanto a los Custom Fields, desde luego ACF. Es maravilloso. Advanced Custom Fields. Sí, el ACF. Fernando, ¿qué nos dices? ¿Alguna recomendación por tu parte? No, me quedo con ACF. Además, la versión gratuita que es súper potente y merece la pena incluso ese pequeño extra que tiene de la versión de pago, porque nos va a poder permitir hacer muchísimas cosas. Muy utilizado ese plugin últimamente. Muy bien. Pone además Juan Díaz en el chat, Custom Post Type UI, y John nos dice on Toolset. O sea que opciones tienes muchas, Gaspar. Te hemos contestado, luego fíjate, Gaspar, que en los comentarios Laura Díaz, Gaspar, Mario, Laura han contestado y te han puesto más ejemplos. Esperamos haberte ayudado. Seguimos con un tal Francisco Torres, otro de los de WordPress Camp, que están muy activos hoy. Un saludo a... Mi actor de cabecera, mi actor de teatro de cabecera. Es verdad. Un saludo a todos los integrantes de la WordPress Camp que están por aquí cerca, en la zona de Bandama, en Gran Canaria, porque este fin de semana tenemos nuestra fiesta de WordPress, tenemos la WordCamp Gran Canaria y llevan aquí unos días. Un saludo a todos y nada, esperemos que el año que viene, en vez de ser los 7 que sois, que ya es un número tal, que sean muchos más. Y nada, tienen, por cierto, un meetup este jueves en la propia casa, invitando a gente de aquí de la isla que está interesada en hacer unas actividades y talleres. Bueno, ¿qué nos pregunta Francisco? Que me voy del tema, que me voy. Dice Francisco, he realizado alguna vez adaptaciones para mejorar la experiencia del editor en el WP, en el admin, pero hay veces que desde WordPress se realizan ediciones sobre la interfaz del backend que dejan colgados algunos de estos cambios. ¿Hasta qué punto podemos confiar en la continuidad de la interfaz del backend? Pregunta Francisco. Esa pregunta es para Fernando. A mí se me escapa. Fernando, te la pasamos. Ahí te va. Sí, no, entiendo exactamente lo que nos preguntaba Fran. Sí me ha pasado a mí incluso alguna vez. Además es uno de los pues bueno,
la parte de WordPress que normalmente se cambia bastante y que va a sufrir un cambio bastante grande con la próxima versión que vamos a tener con la 5. Cambia completamente. Nos vamos a tener que acostumbrar a utilizar frameworks JavaScript y a empezar a añadir las funcionalidades en el backend de otra manera. Vamos a tener más potencia en la manera en la que podemos personalizar ese backend, pero va a cambiar completamente la manera en la que tenemos de utilizarlo. Yo también, pues bueno, comentando lo que decía Roberto, ¿no? De personalizar el backend, en mis proyectos que he trabajado con grandes grupos de editores, creo que es muy recomendable dejar personalizado todo lo posible esa experiencia para el editor, y al final lo que estamos haciendo es, por un lado, recortar, no enseñar cosas que no necesita el editor, y por otro, personalizarlo para nuestro proyecto concreto, que sea más amigable. Igual que nos ocupamos siempre mucho del frontend, que la experiencia de usuario sea muy buena, pues en este caso igual, que la experiencia del editor sea bastante buena. Yo hasta el punto que hago, que es lo que comenté, esos pequeños cambios del orden de los menús o el nombre de los menús y poco más, hasta ahí no me ha pasado que con una actualización, ¿sabes? Me lo joda, digamos. Pero por lo visto, sí. ¿Qué son las cosas que dices, Fernando, que se pueden ir al carajo? ¿O en qué te ha pasado? Yo qué sé, cambiar... No, relacionado sobre todo con cambios de versiones. O sea, lo he notado en cambios de versiones mayores, pasar de la 3 a la 4, creo recordar de la 4 y algo, había también un cambio, cambiaba la manera en la que estaban ordenados los menús y alteraba lo que teníamos añadido, por así decirlo, al backend. Pero vamos, que lo bueno es que ya sabemos que efectivamente para la próxima, para la 5, va a volver a cambiar. O sea, que debemos de estar preparados para todas esas personalizaciones que estamos teniendo, tenerlas preparadas para el siguiente. Perfecto. Bueno, Francisco, Fran, esperamos haberte ayudado un poquito con nuestras respuestas. JLFRT te pregunta, Roberto, hemos hablado mucho de usabilidad, ¿no? ¿Algún consejo para mejorar la accesibilidad? Es que este es un tema para otro webinar, pero bueno, si puedes dar algún consejo así básico, un par de pautas sencillas que puedan seguir nuestros usuarios para lograr un objetivo de este estilo, sería de agradecer. Hombre, yo creo que no sé mucho de accesibilidad, pero las estándar, que de hecho HTML5 es bastante accesible ya de por sí. Entonces, cuidar mucho el marcado, que las cosas, si están bien marcadas, van a ser mucho más accesibles, mucho más entendibles por un lector de pantalla, por ejemplo, o por ¿sabes? O cualquier tipo de sistema. Etiquetado, títulos, sections. Yo diría un poco, permitidme que lo mezcle con la accesibilidad, pero que nos dejemos de tanta div y usemos un montón de elementos que tenemos en HTML que molan un montón, que es, pues esto es un section y dentro tiene cuatro articles, por ejemplo, encima tiene un header, debajo tiene un footer. Si usamos esas etiquetas, estamos mejorando, yo creo, bastante la accesibilidad. Y luego, pues, que lo típico, la sal de las imágenes, no sé, un montón de cositas de accesibilidad que, sinceramente, no estoy demasiado metido, ¿vale? Pero, sobre todo, creo que por ahí se puede mejorar mucho. Fernando, ¿qué me dices? No, nada, no añado más. Como decía Moncho, tema de accesibilidad daría para... Además, vuelve a ser recurrente y al final es la gran olvidada. Lo hemos escuchado incluso en alguna WordCamp, en concreto en el tema de Chiclana, y vuelve a ser el típico tema que arrastramos y al final nos ocupamos muy poquito de ello. Y la pena es que sitios públicos o sitios que están obligados a ello incluso la tienen completamente denostada. O sea, una pena. Vamos a intentar entre todos darle un empujón porque las herramientas técnicas existen. Ya no es como antes, aquella época que diseñábamos o trabajábamos en Flash y era completamente imposible pasar ese concepto de accesibilidad. Pero ahora, como dice Roberto, utilizando HTML5, marcando todo, etiquetando imágenes, poniendo los titles, los alt, todo ese tipo de cosas de una manera correcta, vamos a mejorar la accesibilidad de nuestras páginas. Perfecto. Vamos a contestar, son ni 4 minutos. Vamos, la verdad es que todo el mundo está quietecito aquí viéndolo. Apenas se ha ido gente, aunque hemos pasado de la hora.
os lo agradecemos mucho, está claro que el tema interesa. Vamos a contestar una pregunta de Ramón Puig que nos pregunta si recomendarías, Roberto, que no tiene mucho que ver, pero bueno, es fácil de responder. Si recomiendas algún plugin específico para crear comunidades. Él está probando BuddyPress, pero si tú sabes alguno más, algún consejo que le pudieras dar a Ramón a este respecto. No tengo más remedio que pasar palabra porque no tengo ni idea. BuddyPress es el único que conozco, con lo cual, para esto, ¿vale? Entonces, no sabría decirte ni uno más. Bueno, hablaremos entonces de este, me anoto este tema por si acaso es de interés y traemos un webinar al respecto, o sea, qué tipo de plugins para ciertas cosas podemos utilizar. Fernando, ¿tú tienes alguno por ahí en la chistera? No, nada más BuddyPress. Ramón Puig, lo siento, hoy no hemos sido de mucha utilidad, pero bueno, que utilizando BuddyPress vas por buen camino, eso está claro, eso está claro. Bueno, y vamos a contestar una más de Alberto GG, la última. Y dice, Alberto, muy buenas y gracias por esta magnífica charla. ¿Podéis recomendar plugins o workflow para mejorar la velocidad de una web en WordPress? Muchas veces pecamos de instalar una gran plantilla que carga muchas cosas que no instalamos. También estaría el tema de los vídeos, imágenes, cargas síncronas, etcétera. Mil gracias de antemano. ¿Qué recomendaríais por ahí? Yo de VPO no sé mucho, de hecho hace poco que me dio una buena tanda con el tema de VPO el señor Pablo López. Pero bueno, creo que los estándares están, o sea, los inicios están claros, ¿no? Imágenes, dice imágenes, pues externalizarlas. Y lo que dice de la plantilla, yo he visto muchos ejemplos así. No confiar tanto en los temas comerciales, yo diría, ¿vale? Que yo soy un poco punky y un poco anti todo, ¿vale? Pero si quieres realmente cuidar tu proyecto, igual es mejor que te hagas un tema a medida que lleve solo lo que utilizas y no miles de cosas que no vas a utilizar, que es lo que suele pasar con las plantillas comerciales, ¿sabes? No sé si, señor Puente, seguro que me complementa esto. Bueno, el tema de las plantillas, sobre todo, si están orientadas a lo que sería un multipropósito, al final lo que estamos arrastrando son muchas funcionalidades que seguramente no vamos a utilizar en nuestro site. Sí que es cierto que aunque sea una plantilla multipropósito, podemos siempre tener estrategias para mejorarlo, ¿no? Las que siempre utilizamos, ¿no? El tener un buen plugin de caché, el tener una carga perezosa de las imágenes. Por supuesto, el tamaño de las imágenes es importantísimo, el formato, la calidad con la que lo subimos, que al final son los elementos que más cargan una web. O sea, al final la plantilla, lo que estamos utilizando es darle el PHP a WordPress, que lo compila y genera el HTML, pero el 80% del peso de una página normalmente está entre las imágenes, esos CSS y JS que arrastramos y no en nuestra plantilla. Así que nada, las estrategias habituales que hemos ido comentando en el canal, en diferentes webinars y que una mejora de la WPO no nos haga tener una mala experiencia de usuario, ¿vale? Porque lo lógico, pues yo sería meter la tijera. Ya estos colores los quito, me voy a blanco y negro, quito las imágenes y seguro que la página va a correr mucho más, pero evidentemente tenemos que tener un mix entre lo que queremos que sea diseño, experiencia de usuario y velocidad. ¿vale? Perfecto. Bueno, vamos a terminar. Vamos a anotar las preguntas que quedan pendientes, ¿vale? Y las vamos a responder durante esta semana. Muchísimas gracias a todos. Antes unos pequeños agradecimientos. Como decía, queríamos agradecer a Roberto. No tiene que ver con SiteGround, pero sí tiene que ver con lo profesional que es y que ha echado un cable en el momento justo. Queremos agradecer a Roberto que nos haya ayudado en la WordCamp Gran Canaria con las identificaciones. Se ha apuntado, queríamos agradecer a Flavia también, Flavia Bernárdez, y también a Arantxa Respaldiza. Alejandro Ramos ha estado desde el principio también y justo al final nos ha pedido que terminásemos estas cosas con gente auxiliar. Nos ha ayudado. Muchísimas gracias, Roberto. Dice mucho de ti que pues hayas tomado una responsabilidad tan grande en un último minuto. Muchas gracias. No ha sido nada. Lo mismo para Flavia y para Arantxa. ¿Qué más? Hablábamos de WPO. Quiero anunciaros que la semana que viene
volvemos a tener otro webinar de SiteGround. Esta vez va a ser de WPO y SEO, dos temas que son súper calentitos y que vamos a hablar con un experto, Sergio Falcón, en Zuzumba, alguien muy experto en el tema. Y será de mucho interés. Lo empezaremos a anunciar mañana o pasado mañana aproximadamente. El evento de este fin de semana es la WordCamp Gran Canaria, como ya sabéis. Y nada, hasta aquí. Este vídeo, este webinar queda grabado, estará disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, SiteGround España. Ya sabéis a dónde ir. Vais a YouTube, ahí en el chat está puesto el link. Buscáis SiteGround España y aparecerá toda la lista de webinars. Mañana estará Roberto hablando de UX. Me encantaría pedirte, Roberto, una cosa, que vuelvas a otro webinar, por favor, y nos sigas hablando de este tema que te gusta tanto y del que eres un experto. Pues sí, por mí encantado. Nos encantaría. Está claro que a la gente le gusta, a nosotros nos gusta y hay que continuar con ello. Poco más. Fernando, ¿alguna palabrita de despedida, lo que queráis? Nada, reiterar esa invitación con Roberto para que venga, sobre todo, a hablarnos de diseño, ¿no? Que nos enseñe a cómo ver rápidamente la plantilla que debemos escoger, ¿no? O sea, un poco también esos pequeños consejos para guiar al usuario o al cliente, realmente al cliente, cuando realmente el cliente hace de diseñador, ¿no? Esas servilletas de bar donde nos pinta la web. Y empieza desde ese proceso, ¿no? Seguro que él tiene 1001 anécdotas y 1001 consejos relacionados con este tipo de procesos que al final forman parte de nuestro día a día. Y, oye, por de la mano de un experto en diseño seguro que vamos a aprender un montón. Así que, nada, ahí voy soltando temas para que los vayamos metiendo en los webinars. Anotado, Fernando. Yo Roberto, breve, si me dejáis, molaría hacer uno en versión debate. ¿Sabes? En vez de que llegue yo, por ejemplo, y suelte toda esta turra que he soltado hoy, pues, no sé, estar más, ¿no? Entre Fernando Puente y yo y quien sea, venga, va, ¿y cómo harías esto? ¿Y por qué lo haces así? Pero no sé, estaría chulo, más tipo debate. Mesa redonda. No, a ver, se me ocurre a mí hacer otra mesa redonda que ya adelantaremos en otra ocasión. Sí. Pero me habéis dado una buena idea, muy buena idea. Me voy de un webinar con 2 o 3 ya en la cabeza. Vale, venga, va. Roberto, algunas palabras a la audiencia que hemos tenido hoy, que ha sido mucha. La verdad es que ha estado muy bien. Pues nada, muchas gracias por aguantar la turra. Hostia, si además habéis subido de número 344, no lo había mirado. Joder, tenéis una paciencia, chavales, que... Muchas gracias, muy guay. Gracias a ti. Yo os la clase de primero A que me estarán viendo. Contaremos contigo más veces. Nos lo está pidiendo en el chat la gente y así haremos. Muchísimas gracias, Roberto, por tu participación. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, Fernando, por estar ahí apoyando el webinar. Y... Nada, nos vemos en Canarias y invito a todos los WordPresseros que estén por allí, a los 180 asistentes, a que pues bueno, nos vean el próximo fin de semana y que aunque no puedan asistir a la WordCamp, pues bueno, todo se graba, se sube al canal de WordPress TV y todo es pues bueno, conocimiento que se comparte. Súper interesante el programa. 40 charlas, 180 entradas vendidas, no había más. El año que viene habrá que mirar otro sitio. O sea que mejor no podemos empezar, la verdad. Bueno, un saludo a todos. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar a SiteGround, los webinars de SiteGround, por escuchar a Roberto, a Fernando, por escucharme a mí. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Ya es que no queda nada. Ya tenemos otro sobre WPO y SEO la próxima semana con Sergio. Hablamos. Chao. Venga. Chao.